Hola, bendiciones. Bienvenidos a un episodio más de Cristianos sin Filtro. Un episodio bastante interesante también. Y yo no me encuentro sola. Este día, hoy es jueves, miércoles, martes. Estamos un poco perdidos con los días, pero la verdad que estamos muy contentos de estar acá un día más para que también podamos compartir acerca de un tema muy interesante con la palabra siempre de Dios, viendo todo conforme a la palabra. Yo no me encuentro sola, también está acá mi esposo Brian. Bienvenido a este nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias. También gracias por la invitación. Bendiciones al pastor, ¿cómo se encuentra? Por acá, gracias a Dios, muy bien, contento también. Sí, estoy en el día martes, sí. Diferente hora, pero mismo día. Sí, Como también todavía. nosotros estamos un poquito más adelantados con la hora, aquí ya son casi las 6 de la tarde. Sí, ¿Por ya ahí está para allá? visito. Sí, aquí todavía pues 10:30, exactamente 10:30 de la mañana, y damos gracias a Dios pues por este día que el Señor nos está regalando. Amén. Sí, pues por acá, ¿cómo está el clima por allá, pastor? Por acá estaba lloviendo estos días. Sí, aquí ha estado cabal, estamos en el propio invierno. Han anunciado, aquí se le llama en esta zona de Centroamérica, canícula. Es un término un poquito desconocido para la mayoría, pero es un tiempo de calor. Pues a pesar que va a estar lloviendo, quizás no fuerte, van a haber lluvias, pero se mantiene un calor bastante alto. Prácticamente han anunciado un mes prácticamente de calor. Estamos con lluvias también, lluvias bastante fuertes, por ejemplo acá en nuestro país, que ha ido creciendo, se ha ido extendiendo a lo ancho, pues hay momentos en que el agua ya no da abasto donde salir y las calles se nos inundan hoy más que en otros años. Si ustedes estuvieran acá, se darán cuenta que hoy está un poquito más difícil también. Cuando sabe la gente que va a llover es de ir a las casas, porque no te va a dar tiempo hasta que pase la lluvia, poder transitar sobre las calles. Pero ahí sí. No, y es interesante porque también acá ha estado lloviendo 2 días y igualmente se ha inundado completamente. Y creo que es algo que independientemente estemos en un lado del mundo o en otro, siempre pasa. Sí, Texas, ¿verdad? Que está así en Texas, está ahorita bastante feo. Sí, allá también está bastante feo. Sí, acá más que todo pienso que se inundan por el tipo de drenaje. Sí. Pero bueno. Sí. Así que aquí estamos, chicos, ya iniciando, gracias a Dios. En materia. Un episodio más, y pues creo que este sería nuestro episodio número 7 o 8, si no me equivoco. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, pues también gracias a las personas que siempre están pendientes, hermanos, amigos que están pendientes de las transmisiones en vivo que últimamente estamos haciendo. Por el momento solo vamos a estar transmitiendo por el canal de YouTube, pero esperemos que sea un tema de mucha bendición también el que traemos el día de hoy. Sí, amén. Pues primero, muchas gracias pues también por apoyarnos, ¿no? Y seguir viendo nuestros programas, nuestros episodios. Este día pues vamos a estar hablando un poquito, por decirlo así, acerca de como del reloj celestial, ¿no? De los tiempos finales. De los tiempos finales, pues cómo vemos, ¿no? De que pues poco a poco se va cumpliendo la palabra, ¿no? Que está escrita en la Biblia, acerca de lo que pues de lo que está sucediendo y todo. Vamos a abordar un poco el tema. Pues sabemos que estamos también ya en la última ronda, las últimas oportunidades que tenemos como seres humanos de convertirnos a Cristo y pues tratar de ser conforme dice su palabra, ¿no? O sea, todavía estamos a tiempo para poder enmendarnos. Así es interesante pues por todo lo que estamos viviendo. Las últimas noticias, si ustedes están pendientes de las noticias, no nos dejarán mentir que han sucedido bastantes acontecimientos que también alertan, pues, y es una manera que también Dios nos está diciendo pendientes, que mi venida está pronto, y para eso también queremos iniciar. Sabemos que es un tema bastante amplio, como todos los que hemos venido tocando, pero sin duda vamos a iniciar como también nuestro pastor nos puede explicar más o menos cómo se puede entender un tema así tan amplio, porque hay mucha gente en redes sociales cuestionando
diciendo, ¿será que ya este año es la venida del Señor? ¿Será que todo lo que está pasando es porque Cristo ya viene? Y hay otra gente que también dice, pero estos acontecimientos siempre se han dado, o sea, es algo normal. Entonces hay varias versiones y la gente está también muy a la expectativa, pero sin duda nosotros estamos confiando en el Señor que definitivamente los tiempos están cerca. Sí, no, y más que todo, pastor, yo le comentaba acá a mi esposa que vemos en las redes, ¿no? De que pues las cosas están sucediendo, la reacción de la gente pues no se les ve miedo, más bien lo toman como a broma, todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no, como que no, aún no cae el 20 en las situaciones o en los tiempos que estamos. Sí, realmente cuando empezamos a ver las redes sociales, los acontecimientos recientes que pasaron sobre todo en Israel, no sé si ustedes se daban cuenta, había muchos noticieros, sobre todo, ¿verdad?, en las redes sociales, que estaban transmitiendo, tienen como que sus cámaras en vivo, ¿verdad?, de estas ciudades, en este caso sobre todo de Jerusalén, y había mucha gente, ¿verdad? Creo que hay una palabra en redes sociales, ustedes creo que la conocerán, es hater, creo que es, usted me Sí, los corregirá. haters, ajá. Sí, ¿verdad? Que es un odio, ¿verdad? La característica de ellos, ¿verdad? Es que muestran un odio ante cualquier cosa y, y pueden, pues, bueno, a través de las redes sociales, ¿verdad? También influenciar a otras personas. Pero yo me daba cuenta, y de repente, pues, sí, en el caso nuestro, que tenemos quizás una óptica diferente de los acontecimientos, sí, yo ponía las noticias, ponía que es otro problema grande que tenemos también en el mundo, que no todas las noticias son veraces, no todas las noticias pues nos pueden dirigir y enseñar la realidad de las cosas, sino desde su propia óptica, resaltan algunas, esconden otras, pero pues uno buscando, ¿verdad?, cuál es el noticiero más confiable y noticias a través de redes sociales. Me recuerdo que había un momento donde yo lo que quería era ver las tomas de la ciudad de Jerusalén sobre todo, y empezaban los comentarios a decir, ¿y cuándo van a empezar los fuegos pirotécnicos? ¿Y cuándo va a empezar entonces la emoción? No sé, de ahí empezaban a burlarse y empezaban a proferir palabras ya de maldición sobre Israel, otros contra pues Irán, y empezábamos a ver, ¿verdad?, una situación que la gente incluso estaban bombardeándose en aquel lado del mundo, y acá en América en el Mundial de Clubes de la FIFA, y cuánta gente ahí celebrando un gol, viendo los partidos, como que nada estuviera pasando, como que todo fuera normal, cuando al otro lado del mundo estaba por desatarse realmente una tercera guerra mundial, cuando pues lo que estaba sucediendo era que podía empezar una guerra nuclear, y eso pues la gente no lo logra ver, no logra percibir realmente los tiempos que estamos viviendo, y eso es muy triste. Sí, de hecho nosotros vimos un meme de un presidente coreano, ¿no? Que dice, yo con tantos juguetes y no me invitan a jugar. O Sí, sea, es la falta de empatía, ¿no? Que se podría decir así de la gente hacia pues, lo que está sucediendo en el mundo. Así es. Sí, sumamente importante pues tocar ese tema también porque a veces existe eso, ¿verdad? Que hay gente que tiraba como hate a Israel, hay gente que estaba a favor de, hasta incluso estaban ya con un mal modo ya hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque también estuvo involucrado en toda esta situación. Pero vamos a iniciar también a hablar un poco de este tema, cómo hay un versículo en la Biblia que, pastor, creo que era el Job 19:25, donde lo vamos a leer para comenzar también a entrar a ese tema, el cual dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Pues creo que tú tenías también una aportación acerca de esto, ¿verdad?
Sí, más que todo, pues hay algunas, platicábamos acá con el pastor fuera de cámara de que yo indagando, ¿no? sobre el tema, miraba que mucha de que como estos tiempos no vienen desde ahorita, sino que empezaron desde ya con el regreso de Cristo, ¿no? Pues con la resurrección se podría decir. No sé si estoy bien, pastor. Sí, fíjate que el versículo, yo en varias oportunidades, tal vez pues los hermanos, amigos que nos observan, se darán cuenta que hacemos mención o hago mención de diferentes versiones de la Biblia. Hay muchísimas versiones. Yo por lo menos en mis dispositivos electrónicos tengo más de 100 Biblias diferentes en cuanto a versiones. Y uno dice, ¿por qué, verdad, tantas versiones? Porque los idiomas originales en que se escribió la Biblia, uno de ellos es el hebreo, ¿verdad? Casi prácticamente era considerada una lengua muerta, es decir, era poquísima la gente que todavía lo hablaba y lo escribía, prácticamente nula. Y el griego también, que es una lengua pues que no es muy conocida. Y esas lenguas, esos escritos de la Biblia, tanto en hebreo como en griego, pues no son tan fáciles de traducir. Por ejemplo, en el inglés, tú, Brian, que manejas bastante el inglés, estuviste viviendo por allá un tiempo, pues te darás cuenta que no se puede traducir literalmente el inglés, digamos, al español, sino que a veces hay que como interpretarlo. Darle como un contexto de lo que se está hablando. Exacto, entonces hay que tomarlo, ¿verdad? Para poder dar a entender, ¿verdad? En un lenguaje diferente lo que se está diciendo. Acá, por ejemplo, a veces con mi esposa nos da risa ver algunas películas, nombres de algunas películas que aparecen en inglés y luego en español la traducen y no tienen nada que ver lo que se dice con el inglés. Y incluso a veces a mí cuando yo veo películas no me gusta, y son pues, me gusta verlas si son español, se puede traducir o están traducidas al español, mejor al español. Y el inglés a veces no me gusta cuando tienen subtítulos, a menos, ¿verdad? Que sea quizás en un cine, creo que es bastante pues, literal, ¿verdad? Lo que se está diciendo, ¿verdad? Pero a veces aún los títulos como que no transmiten el verdadero sentimiento o pensamiento de lo que se está diciendo. Entonces, en la Biblia es igual. Y hay muchos versículos que son realmente difíciles para los traductores el poder traducirlos literalmente, y en muchos versículos, en muchas partes de la Biblia, lo que se utiliza es una interpretación, y esa interpretación es la que varía bastante, porque los traductores, que son gente muy preparada, muy estudiosa, pues tienen que ir interpretando de acuerdo al contexto algunas situaciones. Y imagínense, la Reina Valera empezó, por ejemplo, ya por 1865, la primera traducción. Pero de ahí salió otra traducción, por decir algo, ¿verdad? Puede que me equivoque en cuanto a los años, pero está la 1909, apareció la 1960, que es la más conocida, pero de ahí fueron sacando hasta la 2000, no me recuerdo si está hasta la 2023, no me recuerdo, pero ellos mismos, o sea, la misma Reina Valera ha ido cambiando, ¿verdad? En cuanto a traducción en algunos pasajes, versos, y hay otro tipo de versiones que yo le llamo también versiones que son más, no son traducciones, sino más bien pues como interpretaciones, son Biblias en un lenguaje más actualizado, que no sé, como que dicen, ¿verdad? Le vamos a ayudar a la gente, ¿verdad? A entender el lenguaje bíblico. Pero ahí es bien delicado porque se están metiendo a una situación ya humana, porque Dios está diciendo algo y es su espíritu. Yo lo creo así, que es el espíritu de Dios que nos va a nosotros dar esa revelación, ese entendimiento de la misma palabra.
y no que un hombre, ¿verdad? Simple y sencillamente lo entendió y dice, yo le voy a dar a conocer a todo lo que Dios quiso decir acá en este pasaje bíblico. Creo que no es así. Entonces hay muchas traducciones o versiones más bien de la Biblia que son paráfrasis, ¿sí? Esa es la palabra. O sea, ellos transmiten o tradujeron lo que ellos consideran o consideraron que Dios quería decirle al hombre, y no necesariamente. Y eso es lo delicado. Y son versiones muy, muy modernas. Entonces, ¿por qué las diferentes versiones? ¿Por qué hago mención de esto? Pareciera que no tiene que ver con el tema. ¿Cómo no? Sobre todo este tema de los últimos tiempos es bien importante. Si, por ejemplo, ¿verdad? Yo decía, alguien ponía este ejemplo, ¿verdad? La palabra en inglés, esta palabra on, ¿qué puede significar esa palabra? Puede significar varias cosas, ¿verdad? Si tú la usas en una oración, ¿verdad? Digamos, on the table, por ejemplo, significa sobre la mesa, ¿verdad? Si no estoy interpretando mal. Pero si de repente, ¿verdad? Esto lo encuentras tú en un interruptor, ¿verdad? Y dice on, ¿verdad? O sea, no sé, ¿verdad? Puede también casi como que poner el dedo sobre algo para encenderlo, pero habla de un encendido, un on y off. Ya el on tiene otro significado, la misma palabra, ¿verdad? Pero cuando se aplica tiene un diferente significado. Entonces, en el verso que leía Saraí acá en Job 19, verso 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Pero ese al fin podía interpretar muchas cosas, como que decir, al fin vino a fulano, ¿verdad? Al fin vino a la casa, al fin vino a visitarnos. Pero ese al fin no tiene ese significado. Ese al fin lo que quiere decir en el final, se va a levantar sobre el polvo. Incluso si uno estudia un poquito más y le ponemos, como dicen, la lupa a ese versículo y vamos a las traducciones originales hebreas, lo que está diciendo es que Jesús, ahí, o el Redentor, pues él está hablando del Redentor y nosotros entendemos que es Jesús. Dice que en el final de los tiempos se va a levantar sobre las cenizas. Ya no dice sobre el polvo, sino sobre las cenizas. Entonces, está haciendo alusión a la resurrección de Jesús, como tú decías, Brian. Está haciendo alusión cuando Jesús resucitó. Nosotros creemos que Jesús vino a la tierra, que es el verbo de Dios hecho carne, que Él caminó entre nosotros por más de 3 años. Él fue crucificado y resucitó al tercer día. Pero entre su crucifixión o su muerte, digamos, entre su muerte y su resurrección, pasaron 3 días y 3 noches. ¿Qué sucedió? ¿Pasó Él en el sepulcro esos 3 días, esas 3 noches? No. La Biblia claramente dice en Efesios capítulo 4 y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Él le predicó ahí a los muertos. Dice que Él bajó hasta el lago de fuego. Él murió porque Él pagó nuestra muerte, la muerte segunda. Él pagó, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte eterna. Entonces Él tuvo que pagar esa muerte eterna por nosotros. Pero luego se levantó con poder. Y es por eso que dice Job que Él se levantará entre las cenizas, porque también su cuerpo tuvo que ser destruido, su cuerpo humano tuvo que ser destruido y se le tuvo que dar un cuerpo glorioso, un cuerpo, resucitado. Luego se le dio un cuerpo glorioso. Pero eso sucedió en la resurrección. ¿Y cuándo sucedió la resurrección? Hace ya más de 2000 años. Entonces lo que está diciendo, el contexto, todo lo que les acabo de decir es, y en el final, o sea, en el final de los tiempos, ese Redentor resucitará, se levantará del polvo, o sea, de las cenizas, va a resucitar. Entonces eso me muestra que el final de los tiempos comenzó cuando Cristo resucitó. Allí comenzó el final de los tiempos. Han pasado ya más de 2000 años. No podemos decir que Jesús, la tradición dice que Jesús nació en el año 0. Nunca existió un año 0. Según las cuentas,
de personas especialistas en el tema, dicen que Jesús tuvo que haber nacido en el año -4 de nuestra era, ya ni siquiera después del 0, ahora que no existe año 0 en el calendario, se pasa de -1 a 1, y Jesús nació en el -4 y vivió 33 años. A los 30 comenzó su ministerio, a los 33 murió. Entonces pongamos redondeando, Jesús murió a eso de los años 30 de nuestra era. Estamos en el 2025, o sea, 5 años más podríamos decir, y se cumplen los 2000 años desde que Jesús murió y resucitó. Esa es la cuenta que podríamos sacar. Si sacáramos, imagínense que tradicionalmente Jesús nació en el año 0 o en el año 1, podríamos decir han pasado 2025 años desde que Jesús nació, pero la cuenta, lo que estábamos hablando ahorita, no es desde que Jesús nació, sino desde que Jesús resucitó, y Él murió a los 33 años de edad. Entonces podríamos decir que estamos al filo de esos 2000 años. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos. Han pasado ya 2000 años, pero esos 2000 años son del último tiempo. Así que no sé si tienen alguna pregunta en lo que acabo también de mencionarles ahorita, algún comentario o aportación. No, sí, siempre volviendo a lo mismo, sí, yo había escuchado eso, ¿verdad? De que pues empezaba desde que Jesús había resucitado, incluso así como forma de pregunta, ¿no? Porque yo he escuchado algunas personas que no es que digan de que pues quizás Jesús va a venir en el 2033, ¿no? Pero como que va a ser como un año clave, como que va a suceder como algo en ese año. Y siempre ha existido especulación. Yo tengo más de 30 años de ser creyente, no soy tan viejo tampoco, ¿verdad? Pero empecé mi caminar en Cristo desde muy temprana edad, y desde que yo tengo pues esa memoria y estando ya en el Evangelio, he oído que siempre hay un dilema en cuanto y un como, no sé, ¿verdad? Un morbo, lo voy a decir de esa manera, quizás no es la mejor palabra, ¿verdad? Pero lo podemos entender, de saber cuándo es que Cristo va a venir. Digamos que es un deseo, no es un deseo, ¿verdad? Pero en algunos siento que es un deseo ya que se sale de lo normal, ¿verdad? Porque ya son gente que no tiene a Dios en su corazón. Entonces quieren poner una fecha, ¿verdad? Como que atinar a la fecha y decir, yo le atiné a la fecha que Cristo venía. Pero se nos olvida que también Jesús decía que nadie sabría el día y la hora, solamente el Padre. Y yo podría decir que aquellos que se van a ir con Él sí van a saber el día y la hora también, pero es algo secreto, es algo que no va a ser público. Entonces, imagínense, yo oí en mi tiempo que sacaron un libro, allá por los años 80, que decía 88 razones por las cuales Jesús vendrá en el 88. O sea, hubo gente que creía que Jesús iba a venir en 1988. Las razones se las puedo decir, pero no sé si ustedes las quieren oír también, ¿verdad? Pero ahí tenían razones por las cuales decían ellos eso. Otra, eso sí, yo estuve bien de cerca ahí en ese ministerio, ¿verdad? Ya cuando había pasado el tiempo, habían anunciado que Jesús venía en el 2000. Se sacó un libro también que decía Victoria Final en el año 2000, y aseguraban de que Jesús venía ya físicamente, o sea, su regreso a la tierra era en el año 2000, pero ellos hablaban acerca de que el arrebatamiento iba a ser en el año 1996, unos 3 años y medio antes de que viniera pues él físicamente en el año 2000. Y así, ¿verdad? Muchos que han venido, hasta hace poco salió un pastor mexicano pidiendo disculpas
porque había hablado, no sé si el año pasado había dicho que Jesús venía, no sé si el año pasado o el año antepasado, y él tuvo que pedir disculpas a su congregación, y un pastor muy famoso en las redes sociales, que lo sigue mucha gente, y para no decir mucho de lugares allá de México, ¿verdad? Pero él también habló acerca al respecto. Entonces hay mucha gente que busca el poner una fecha, aparte de aquellas señales que ustedes se recordarán del Bactún 13, no sé si ustedes oyeron de ese, el calendario maya, que Sí. decían que en el 3 de 2013 se acababa todo, ¿se recuerdan? Sacaron hasta También, una película, creo. sí, sí, que el calendario maya hasta ahí llegaba y decían hasta aquí iba, y como a todos le han atinado a los mayas, decían hasta aquí se acabó todo. Entonces, fíjense que a la par de toda esta situación, lo que veo que es muy peligroso es la actitud que la gente toma al respecto, pues porque algunos en muchos años atrás lo que han dicho, bueno, entonces ya no estudiemos, los jóvenes contentos, ¿verdad? Ya no estudiemos, ¿por qué vamos a estudiar si ya Cristo viene? Vendamos las propiedades, endeudémonos porque ya no vamos a pagar las deudas, ahí el banco se va a quedar con las deudas. Y Cristo no vino y Jesús no vino, y ahí están bien endeudados, vendieron casas, jóvenes que no quisieron prepararse porque Cristo venía, ¿verdad? Con esa no es que sea malo no prepararse académicamente, porque hay muchas cosas, formas de cómo uno superarse, ¿verdad? En la vida, pero tener como excusa la venida de Jesús para dejar de hacer cosas, no lo veo, ¿verdad? Conveniente. Incluso gente que decía, me voy a casar rápido entonces porque Cristo ya va a venir, entonces me voy a casar rápido, y así muchas cosas, ¿verdad? Que la gente empezó a hacer, y no puede parecer broma, pero es cierto, mucha gente lo hizo y Jesús no ha venido todavía. Y entonces el punto es, entonces, la importancia de poder entender estos tiempos, qué es lo que quiere el Señor. Como les dije hace un momento, el día ni la hora, nadie lo sabe, pero aún la gente, conociendo esas palabras de Jesús, se han atrevido a poner una fecha de su venida. Y yo siento que, bueno, le hacía esta pregunta porque pienso que es ahí donde puede venir, como usted decía, ¿no? Que pues la gente se puede aprovechar, ¿no? De eso, por la falta de conocimiento que muchas veces tenemos acerca de, pues, de este tema, ¿no? Entonces somos un tanto manipulables, se podría llegar a decir, porque nos dejamos llevar por lo que otro quizás pensamos que sí conoce, que sí sabe, pero pues nos está brindando como información falsa, ¿no? Entonces donde pienso que tenemos que tener cuidado y leer un poco más y ahondar en la palabra para no caer en ese error. Sí, así es. Yo creo que también hay un versículo en la Biblia que está en 2 de Pedro 3:10, que dice que, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pero lo interesante es cuando dice vendrá como ladrón en la noche, porque realmente, como decimos, ¿verdad? Un ladrón que entra en la noche no vas a sentir en qué momento entró, eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Por eso también es importante, pues, también estar a cuentas con el Señor, pastor, y puedes también quizás explicarnos un poquito este versículo, porque a veces las personas dicen, pero y entonces el Señor, o sea, hay señales, pero ¿y qué hago respecto a eso? Porque yo he escuchado, una persona me decía hace no mucho tiempo, pero ¿y entonces qué hago? En lo que tocábamos hace poquito, sigo estudiando, sigo trabajando, o sea, realmente, ¿qué hago? Pero no voy a la iglesia, no me congrego, no busco al Señor, porque no sé, hay gente que se pone en ese pensar, hay gente que se aflige, dice, pero yo no he vivido tanto tiempo en mi vida y necesito casarme, necesito tener hijos, necesito hacer tal cosa, tengo planes, tengo sueños. Realmente sí es un tema que a veces a la gente también aflige, ¿verdad, pastor? No sé si a ti te ha pasado que hay unos hermanos quizás que te han comentado, te han dicho, pastor, ¿qué tengo que hacer para irme con el Señor, verdad? Que no venga el Señor, dice. Bueno, no sé, usted vio un video que salía unas hermanas cantando que decía, solo espero me vengas a llevar. Pero Pero
señor. Todavía no, señor. Se le salió a la hermanita, ¿verdad? Que no quería todavía que el Señor regresara. Y es cierto, esa es la actitud de mucha gente, a veces no en sus palabras, pero sí en sus acciones. Cuando tú sabes que vas a emprender un viaje largo, digamos, de vuelta a un lugar y ya no vas a regresar, pues tú preparas tus cosas con anticipación, ¿verdad? Y sabes que tienes que prepararlas y no lo dejas a última hora. El ejemplo más claro que se da siempre en las iglesias acerca de las bodas del Cordero, la iglesia que se tiene que preparar, ¿verdad? Una persona que se va a casar, ¿verdad? No deja a última hora, ¿verdad? Voy a ver lo del vestido, voy a ver lo de los zapatos, o voy a ver lo del peinado, no, sino que con anticipación lo hace. Entonces hay una preparación previa. Ahora, miren, hay muchas cosas bien importantes en todo lo que ustedes me han consultado. Una, empiezo con lo de Brian, que Brian decía a veces que la gente puede ser muy manipulable. Y es que cuando a Jesús lo abordaron en una oportunidad, él estando en la tierra, acerca de su segunda venida, porque ellos, pues imagínense, pasaron mucho tiempo con Jesús, los apóstoles, y ellos entendían que ellos tenían al Señor con ellos, pero Él les estaba diciendo que Él se tenía que ir, pero que iba a regresar. Imagínense, eso nosotros no lo vivimos, nosotros solamente estamos esperando que Él regrese, pero ¿cómo fue para ellos que estuvieron con Él, lo vieron, caminaron con Él, le escucharon hablar, enseñar, y de pronto que Él les dijera, bueno, yo me tengo que ir, voy a preparar un lugar para ustedes, pero voy a regresar? Entonces, en una oportunidad se le acercaron y le preguntaron cuál era la señal de su venida. Le preguntaron también otras cosas, cuál era la señal del fin de los siglos, o sea, del final del mundo, pues cuándo iba a ser el fin del mundo, porque estas son dos cosas bien importantes. Una cosa es la venida del Señor y otra cosa es el fin del mundo. Son dos cosas diferentes. A veces las asociamos, pero realmente una cosa, primero pues tiene que venir el Señor y todavía el mundo, según la Biblia, va a existir por 1000 años más. Solo que esos 1000 años se conoce como el milenio en la Biblia, es un reino de Jesús sobre la tierra. Imagínense, en todo el mundo iba a ser un tiempo de paz. Ahí no van a haber ya presidentes que gobiernen, ahí no van a haber gobernadores, es solamente Él reinando con suyos, con su iglesia. No va a haber diablo, porque así dice la Biblia que Satanás va a estar preso, y va a ser un reinado de paz. El que haga mal en ese tiempo muere automáticamente, pero imagínense que va a ser un reino donde van a ser restauradas todas las cosas, que dice la Biblia que hasta el león comerá paja. ¿Se puede imaginar un león comiendo paja? Es algo, o sea, la creación va a ser restaurada completamente. Y después de eso vendrá el fin del mundo, porque sucederán algunas cosas que no es el tema hoy, pero son dos cosas diferentes. Entonces, le preguntaron al Señor en cuanto a qué señal, porque eso es lo que la gente busca, las señales, y le dijeron, ¿cuál es la señal de tu venida? ¿Cuál es la final del fin del mundo? Y lo primero que Él les dice es, mirad que nadie os engañe. Es lo primero que Él dice, pero lo repite en su enseñanza en diferentes oportunidades, porque les empieza a dar varias señales. Una de las señales, pues, que Él dice que iban a ser terremotos, iban a haber guerras, iban a haber rumores de guerras, y hay gente que dice, pero es que eso siempre ha sucedido. Sí ha sucedido siempre, pero no en la misma magnitud que lo estamos viendo. Ustedes pueden buscar en internet, buscar los terremotos a nivel mundial. Se van a dar cuenta que todos los días tiembla y frecuentemente. La cosa es que algunos temblores pues no se sienten, no son perceptibles, pero todos los días está temblando. Y los temblores que han existido últimamente, incluso dice la Biblia que también la gente se iba a sentir aterrada por las olas del mar, también por el bramido del mar, por las olas. Y ahora cuando tiembla, una de las situaciones que sucede es que existen alarmas de tsunami, porque las hemos visto desde el caso de Indonesia, ¿verdad? Que murieron más de 200,000 o
430,000 personas, que hasta películas se hicieron al respecto. Entonces, desde ahí, aquí nosotros, por ejemplo, en el país nuestro no conocíamos la palabra tsunami, se oía ya por Japón, China, pero aquí han habido alertas de tsunami cuando ha temblado, y pues la gente tiene que estar preparada, y más en otras regiones. Entonces el Señor dio señales, dijo, incluso hay señales un poquito más profundas, porque dijo que, por ejemplo, que los días de su venida iban a ser como los días de Noé. Entonces nos lleva a ver a la vida de Noé y ver qué cosas están pasando hoy en el presente, que se parecen a los días de Noé. Iban a ser como los días de Lot. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en los días de Lot? Que se asemeja a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, Él viene y dice, en medio de tantas señales que Él da, Él dice en varias oportunidades, no os engañéis. Mirad que nadie os engañe. Él dice, se van a levantar falsos cristos, se van a levantar falsos profetas, se van a levantar hombres diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Entonces, lo primero que debemos entender en torno a la venida del Señor es que van a haber muchas voces y muchas cosas que van a tratar de engañarnos, y no podemos permitir engañarnos. Entonces viene y el Señor dice en una de sus intervenciones también, y lo menciona Pedro, lo recuerda Pedro, que su venida será como ladrón en la noche. Porque exactamente como tú decías, Araí, que un ladrón, pues bueno, asaltan a cualquier hora del día, pero si quieren robar, ¿verdad?, una propiedad, pues normalmente lo hacen en un momento donde nadie pueda verlos, ¿verdad? Tienen que ocultarse. Y ese es pues lo que el Señor quiere dejar transmitir, o quiere transmitirnos a nosotros. Y dice que Él va a ser como un ladrón en la noche. Es decir, mientras otros están durmiendo, Él va a venir. Eso no significa que va a ser en la noche que va a venir Jesús, sino lo que está diciendo es que la gente va a estar, la actitud de la gente va a ser una gente que va a estar adormecida, durmiendo, como que nada está pasando, ¿verdad? En la vida, como el ejemplo por lo que hablábamos hace un momentito acerca de la guerra que hubo hace poco, pues entre Israel e Irán, donde tuvo que intervenir Estados Unidos, una bomba impresionante para destruir pues todos los almacenajes de uranio que ellos tenían para construir sus bombas atómicas. Pero el mundo celebrando goles, el mundo preocupado, ¿verdad? Porque qué cara está la gasolina, ¿verdad? Peleando contra el presidente, ¿verdad? Haciendo protestas y poniendo su mirada en cosas tan efímeras, tan sencillas, que para ellos quizás la miran grandes, pero que no son comparadas a realmente a lo que puede suceder en otras regiones. Miren, acá por ejemplo en las noticias a veces la gente, ustedes la oyen hablando, es que qué caro está el frijol, y qué caro está el arroz, y qué caro, ¿verdad?, está el maíz. Sí, pero no se han dado cuenta que al otro lado del mundo hay una guerra que ha impedido, ¿verdad?, y ha hecho que más que todo, ¿verdad?, los productos, los cereales básicos, pues tengan que subir de costo por la misma guerra. Y a veces están peleando contra el gobierno, es que el gobierno nos ha mentido, es que el gobierno no hace nada. No, es que eso no viene de acá, del país, eso viene de esos lugares que están en conflictos y están en guerra. Entonces la gente tiene una actitud de adormecimiento, ¿verdad? No logra ver lo que está sucediendo. Y pues lo último que tú me decías es qué debemos hacer, porque entonces hay gente que dice, bueno, entonces si Cristo viene dejo de estudiar, si Cristo viene entonces ¿para qué voy a comprar mi casa? Si Cristo viene, entonces voy a aprovechar este tiempo, ¿verdad?, que tengo, ¿verdad?, porque ya no voy a poder después. No, ¿cuál debería ser la actitud? La actitud no es de dejar de hacer las cosas. La actitud es tener presente de que en cualquier momento Él va a regresar, y mi caminar debe ser justo delante de los ojos de Dios.
Ese debería de ser nuestra actitud. Es decir, ¿qué de malo tiene? Miren, ¿qué de malo tiene que cuando Jesús venga te haya estudiando? ¿Qué de malo tiene que cuando Jesús venga te haya trabajando? ¿Qué de malo tiene que cuando Jesús venga te haya construyendo tu casa? No tiene nada de malo. Lo malo es que solamente nos enfoquemos en las cosas de esta tierra y no estemos orando, no estemos buscando su rostro, su palabra. Hay un ejemplo en la Biblia muy bonito y es cuando estaban restaurando las murallas de Jerusalén. Dicen que los hombres estaban trabajando, pero en una mano tenían su instrumento, su herramienta de trabajo, pero en otra mano tenían la espada. Y es así como debemos estar nosotros hoy. Debemos de trabajar, debemos estudiar, debemos ocuparnos de los negocios, de las cosas que nos competen, pero con la otra mano debemos nosotros saber que debemos de buscar a Dios, debemos estar orando, debemos estar congregándonos, debemos estar sirviendo. No podemos descuidar esa parte, porque lo que va a garantizar que nosotros nos iremos con el Señor no es lo primero, ¿verdad? No es estudiar, no es construir, no es edificar, sino buscar del Señor. Creo que también una aportación, ¿verdad? Que Dios ha permitido todo lo que está sucediendo también para despertar a su pueblo, para llamar la atención de su pueblo, porque no sé si ustedes lo piensan así, pero yo pues muchas veces he escuchado, como decía la gente, rumores de guerra, terremotos, pero todo lo que está sucediendo últimamente, hay como un despertar en el corazón que nos dice el Señor viene pronto, y eso también se convierte en una alegría, no en una tristeza, ¿verdad? Sino que en un gozo, el saber que pronto pues también vamos a reunirnos con el Señor. Sí, fíjate que eso es bien importante, porque realmente no debe ser una causa de tristeza, de congoja, sino de alegría, porque la Biblia lo dice, Jesús lo dice en ese contexto que él está hablando. Cuando ustedes vean estas cosas suceder, no dice aflíjanse, no dice lloren, sino dice levantad vuestras cabezas y gozaos, porque vuestra redención está cerca. Entonces, cuando veamos estas cosas que están sucediendo, lo que estamos viendo alrededor de nosotros, que esa es una de las cosas que pues tendríamos que platicar acerca de las señales, realmente nos damos cuenta que están sucediendo las cosas que Jesús dijo que iban a suceder. Y entonces, en vez de preocuparnos, afligirnos, estar ahí tronando los dedos, tendríamos que decirle gracias porque tu venida está cerca, porque el cumplimiento de tu palabra está cerca. Entonces, debe ser una actitud no de aflicción, sino de alegría. Amén. Y más que todo, ahorita que decía eso, pastor, creo que también, pues, como lo podemos tomar como la parábola, ¿no? Creo que eran las 3 vírgenes que, De las 10 vírgenes. que velaban, ¿no? Que dice que llegó el amo y pues a una las encontró durmiendo. Pienso que eso también lo podemos tomar como cierto en referencia, ¿no? Que debemos ser, como dije, estar atentos, ¿no? Para la venida, o sea, que no nos agarre durmiendo para que, pues, podamos irnos con él, ¿no? Más que todo. Sí, lo que tú haces mención está en Mateo capítulo 25, es la famosa parábola de las 10 vírgenes. Y fíjate que esa parábola es bien interesante porque habla de 10 mujeres, 10 muchachas realmente que se supuestamente, pues entendemos nosotros que se iban a casar, pero cuando vemos el contexto nos damos cuenta que uno era el novio, no se podía casar con las 10. Entonces las 10 no eran la novia, eran, ¿cómo le llaman cuando alguien se va a casar y le llevan la cola, que le llevan las damas de honor, ¿sí? Era el cortejo nupcial, eran las amigas pues de la novia las que estaban ahí, y ellas estaban esperando. Y es que fíjense que las culturas son diferentes, y a veces ahí donde nos vamos, a veces nos equivocamos también nosotros, ¿verdad? Pero lo que estaba sucediendo acá es que ellas estaban esperando
que el novio regresara, pero ya con la novia, casados. ¿Sí? Incluso hay algunas versiones que así lo dicen, que estaban esperando al novio y a la novia. Algunas versiones, las más conocidas, dicen el esposo, o sea, ya no era el novio, o sea, estaban esperando al que se había casado. ¿Para qué? Para poder entrar no a las bodas, sino entrar al banquete de las bodas, o sea, es decir, a la fiesta. Entonces, estas no estuvieron en las bodas, o sea, ellas fueron invitadas a la fiesta de las bodas, es decir, a lo que hay después de las bodas, al banquete, después de que se han casado. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellas no se casaron. Ahora, de las 10, solamente 5 entraron a la fiesta. Las otras 5 no entraron. Entonces, imagínense qué tremendo. No todos van a entrar a las fiestas de las bodas, a la cena de las bodas, como dice Apocalipsis 19. No todos van a entrar. Están representados en 5 que entraron y en 5 que no entraron. ¿Por qué? Porque los requisitos era uno principalmente. Algunos podríamos decir, ya interpretando el pasaje, pero era uno lo que se necesitaba para poder entrar a la fiesta de las bodas. ¿Cuál era? Tener la lámpara encendida. Fíjate que bien tremendo, porque no era no dormirse. Las 10 se durmieron. La cosa es que las despertaron. Se oyó un grito a medianoche que decía: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y entonces se despertaron y allí arreglaron sus lámparas. Pero allí, hasta ahí se dieron cuenta 5 que sus lámparas estaban apagando porque no tenían suficiente aceite. Entonces le dijeron a las otras 5 que ellas sí habían comprado aceite extra. Cuando vieron que sus lámparas estaban apagando, pues le echaron un poco de aceite. Entonces les dicen las otras 5: dennos de su aceite también, porque nuestras lámparas están apagando. Y les dicen: no les podemos dar, porque si les damos se nos apaga a nosotros. Vayan a comprar, vayan a los que venden el aceite y compren para ustedes. Y dice que se fueron a comprar, y cuando ya regresaron ya estaba cerrada la puerta. Miren qué triste, ¿va? Pero ¿qué nos puede enseñar esto? Miren, por lo menos 2 cosas. Una, ¿por qué no compraron aceite antes? No pueden decir: es que no sabían dónde vendían. ¿Cómo no? Porque fueron. Es que no tenían dinero. ¿Cómo no? Tenían. Porque no compraron aceite. Lo postergaron. Nunca le prestaron atención a esa situación. Ellas simple y sencillamente estaban ahí, dijo: vamos a esperar, pero no se pusieron a pensar que se podía acabar el aceite en ese tiempo de oscuridad, porque viene un tiempo de oscuridad terrible. Ellas no se pusieron a pensar en eso. Entonces, traduzcámoslo hoy a nuestro tiempo. Hoy hay que conseguir aceite. Le voy a decir de esa manera: hoy hay que conseguir aceite. ¿Cómo se consigue aceite? Bueno, congrégate. ¿Cómo se consigue aceite? Ora. ¿Cómo se consigue aceite? Busca de Dios, busca llenarte del Espíritu Santo. Busca que tu lámpara esté encendida, pues, que ese fuego del amor por el Señor no se apague, porque se te puede apagar, sobre todo en este tiempo, porque dice la Biblia que la maldad, por haberse multiplicado, el amor de muchos se va a enfriar, porque la maldad no solamente la ves afuera en las calles, ahora la maldad la ves dentro de la misma iglesia del Señor, y eso da tristeza, eso frustra, eso desilusiona. Sobre todo si tienes tu mirada puesta en el hombre, te vas a frustrar. Entonces, hoy es cuando más se necesita aceite, pero hay gente que no está orando, que no se está congregando, no está sirviendo. Entonces va a llegar el momento en que van a tener que buscar aceite, pero ya no van a poder entrar. Pero fíjense que todo lo que les he dicho es para, ¿cómo me dijeron que se llamaban? Las damas de honor, ¿va? Sí. Para ellas. ¿Y la novia? No, la novia ya se fue. La novia ya se casó. O sea, la novia, los requisitos para ser novia son mayores y más altos todavía. No solamente tener lámpara encendida, porque las 5 tuvieron lámpara encendida, pero no se casaron, entraron a la fiesta de las bodas. Entonces, para ser la esposa de Cristo hay otros requisitos. Pero ¿cómo está la iglesia hoy? Miremos la actitud de la gente.
Por eso, por lo menos, si lo vemos desde la perspectiva de esta parábola, más de la mitad de la iglesia o la mitad de la iglesia se va a quedar, no va a entrar a la fiesta de las bodas. Podemos ver el 50% entró y el otro 50% no entró. No que se perdieron, no entraron, no pudieron entrar. Eran vírgenes, eran santas, pero no entraron. ¿Por qué? Porque no tenían lámpara encendida. Sí, pastor, me imagino que esto también puede hacer una referencia, pues, que hay mucha gente que le cuesta quizás también comprender un poco acerca del concepto del rapto, ¿verdad? Que quizás estas vírgenes no se fueron en el arrebatamiento, sino que también quizás puede ser una referencia a cuando la Biblia nos explica que va a venir pues la gran tribulación, y va a haber gente que en ese entonces sabe, pues, porque van a haber personas que ya desaparecieron, se fueron con el Señor, y van a decir, quizás nadie quiere estar en esa situación, ¿verdad? Pero decir, vino el Señor y me quedé. Entonces, tenés otra oportunidad, pero vas a tener que dar tu vida. Sí. Y la Biblia hace referencia a esto, porque si no te pones la marca, pues no vas a poder comprar, no vas a poder comer, alimentarte. Quizás también puede ser un poco respecto a esto, ¿verdad? A este versículo. Sí, como les digo, es un tema bastante amplio y varias ópticas que hay que ver, y pues la Biblia habla claramente de un arrebatamiento. Lastimosamente hay muchas iglesias que ya no creen en eso, muchas congregaciones. Hace poco me presentaron un video en TikTok, ¿verdad? De una congregación, acto de un disque pastor, ¿verdad? Que se estaba burlando de aquellos que creen todavía en el rapto. Dicen esa palabra ni es bíblica, pero sí arrebatamiento, sí lo habla, ¿verdad? Pero hay una ignorancia tremenda hoy en la iglesia, y como les digo, se burlan, porque eso es otra de las señales que iban a ver antes de que viniera Jesús. Lo dice Pedro, que se iban a levantar burladores burlándose acerca de su regreso. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Pero los burladores, los peores no son los de afuera, son los de adentro, que se burlan, ¿verdad? de la iglesia, que sí creen en Jesús. Entonces sí va a haber un arrebatamiento, y como les digo, el arrebatamiento es diferente a la segunda venida de Cristo Jesús, porque la segunda venida tiene que ver cuando Jesús regrese a la tierra, y el fin del mundo es otra cosa. Entonces el arrebatamiento es porque, miren, Dios está tratando de perfeccionar, y está tratando con la creación. Hoy es un tiempo en que el Señor está tratando con su iglesia, con sus hijos. Acuérdense que no todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia que aquellos que le recibieron y creen en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, porque hay gente que dice que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios, pero hijos son solamente aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Ni siquiera aquellos que van a una iglesia, no. Los que han recibido a Jesús en su corazón, esos son hijos. Entonces Dios está tratando con sus hijos, Dios está tratando con su pueblo, Dios está tratando hoy con los suyos, hoy. ¿Para qué? Para perfeccionarlos. No todos se van a perfeccionar, es decir, no todos se van a graduar, ¿sí? No todos van a pasar las materias, pero los que las pasen se los van a llevar. Y los reprobados van a tener que sacarla en segunda, van a tener que pasar otro examen más, y ese examen va a ser en la tribulación o la gran tribulación, y es donde van a pasar otras cosas que también la Biblia menciona, y entre ellas lo que tú decías de la marca, que se va a poner una marca, ya sea en la frente o en la mano derecha, para poder, pues, el enemigo declarar quiénes son de él, quién le pertenece, porque Dios sella con su espíritu, pero el enemigo también va a sellar a los que son de él.
Y pues en ese tiempo dice que nadie va a poder comprar, vender. Y miren, y eso es prácticamente algo que vivimos hace unos años atrás con la pandemia. Porque recuerdo yo que nadie podía, por ejemplo, habían dicho, ¿verdad?, que nadie podía comprar en un supermercado, nadie iba a poder viajar si no tenía en la carta de vacunación, pues, descrito que ya estaba vacunado. Imagínense qué Era un tremendo, ¿verdad? ensayo, ¿verdad? Sí, es una manera de un ensayo. Y entonces la gente dice, no, yo tengo que No viajar, querían. me voy a vacunar. No les importó, porque estaba el otro pensamiento que las vacunas te estaban metiendo un chip, que en las vacunas te iban a matar y tantas cosas, ¿verdad? Que yo no dudo que no sea eso verdad, no dudo que haya verdad en esas cosas. Pero fue un ensayo de todo. Y así va a ser en ese tiempo tribulacionario. Y los que se queden van a ser perseguidos. O sea, es decir, los cristianos que se queden van a ser perseguidos y van a ser salvos ya no con una oración nada más, sino guardando su fe y terminando pues quizás su vida siendo muertos, decapitados, dice la Biblia. Imagínense, no dicen ametrallados, no dice en sí eléctrica, no dicen decapitados. Es una muerte más violenta, ¿no? Pero hay una religión, Brian, que mata así. Hay una Ok. religión que mata así, la única. Y la manera como castiga, ¿verdad?, a los desertores, a sus enemigos, es cortándoles la cabeza hasta el día de hoy. Se ve, porque yo vi una noticia en TikTok de que ellos querían que, creo que eran 10 hombres, negaran su fe al cristianismo, a Jesús, y no lo quisieron hacer y los decapitaron enfrente de un mar. Entonces, Sí, son cosas que ya están sucediendo, quizás son como un ensayo, ¿verdad? Que puede estar pasando también. Sí, pastor, tenemos acá una pregunta de Diego. Dice, pastor, una figura del rapto también puede ser la de Apocalipsis 12 de la mujer y el dragón, donde hay dos estaturas de hijos. sí, sí. Sí, Apocalipsis 12 habla acerca de ese arrebatamiento, porque la mujer que aparece allí es una mujer que está a punto de dar a luz, y cuando da a luz da un hijo que es arrebatado, pero luego dice que la mujer regresa a la tierra y es perseguida por el dragón. Entonces eso es figura, ¿verdad?, de gente que se va a ir, cristianos que se van a ir con el Señor, van a estar en el cielo con Él como Él lo prometió. Pero hay otros que van a quedarse en la tierra y van a ser perseguidos. Van a tener alguna especie de protección, pero va a ser un tiempo difícil. Dice la Biblia que es un tiempo que no ha existido ni lo habrá. No hay un tiempo que haya existido como ese, ni lo habrá. Imagínense solamente en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuánta gente murió. Pero la Segunda Guerra Mundial se va a quedar corta a lo que viene, porque dice la Biblia, por ejemplo, que las 2/3 partes de la tierra va a morir. Bueno, que imagínense cuánta gente. Estamos hablando de mucha gente que va a morir. Entonces, ese es un tiempo que no hemos vivido todavía, y la Biblia está hablando, ¿verdad?, de que viene sobre la tierra, pero no es para la iglesia. Pero vaya, les voy a preguntar, porque a veces esto es una situación que trae a veces un poquito de conflicto, ¿verdad? Que si la iglesia toda se va a ir, otra no se va a ir, se van a quedar. Pero el infierno, ¿para quién fue hecho? ¿Para quién hizo Dios el infierno? ¿Acaso no es para el diablo y sus ángeles? Claro que sí, pero ahí va a parar gente, ahí van a parar seres humanos. No fue hecho para ellos, pero van a terminar allí por cuanto hicieron las obras del diablo. Igualmente la tribulación. La tribulación no es para nosotros como iglesia, la tribulación es para Israel. Porque eso era lo que ahí me había quedado en ese punto, que Dios ahorita está tratando con la iglesia. Pero después de tratar con la iglesia y perfeccionarla, va a empezar a tratar con el pueblo de Israel, porque Él puso una pausa con el pueblo de Israel.
después de que Jesús resucitó, pues Dios dijo, bueno, Israel lo vamos a dejar en pausa porque la bendición va a ser para todas las familias de la tierra, como le habían dicho a Abraham. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios empezó a tratar con la iglesia, luego pues va a tratar con Israel y por último va a tratar con el mundo. Y es donde van a ser derramadas copas de ira y va a venir una destrucción total. Entonces, la iglesia no debería pasar la tribulación porque no fue hecha para ella, pero algunos la van a pasar, así como algunos van a parar en el infierno, aunque el infierno no fue hecho para ellos. Quizás ya para finalizar una pregunta también que me gustaría hacer, pues ya con respecto a eso de Israel, ¿verdad? Que sabemos que en las noticias pues ha estado que esta guerra de Irán e Israel, Estados Unidos también se involucró un poco, pero pues todos dicen oremos por Israel, estemos pendientes por Israel. Realmente al final es también un trato, como tú lo decías, que viene para el pueblo de Israel. Pero hay algo bien interesante que me llamó la atención y mucha gente dice, ya se calmó la guerra, ya hubo paz, ya dijo paz, que ya están en paz, porque creo que el presidente Donald Trump era el que hacía referencia a esto, les decía que se calmaran y todo eso, pero hoy creo que es cuando más alerta tenemos que estar, porque hay una palabra en la Biblia que dice que cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá la destrucción. Y la mayoría dice, ya no nos aflijamos porque ya se acabó la guerra. Alguien me decía la semana pasada, no, ya vi que ya se calmó, ya no me aflijo. Pero es interesante porque ellos dijeron, vamos a hacer la paz. Pero nosotros que estamos pendientes, pues la iglesia, sabemos que esa palabra paz no significa una paz que viene del Señor, sino que es una paz que el humano quiere poner, ¿verdad? Bien, esa parte creo que es la clave también de lo que estamos viviendo hoy en este tiempo, porque nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, el tiempo de los rumores de guerra y también de las guerras, porque una cosa es un rumor de guerra y otra cosa es la guerra, y nosotros ya hemos visto no solamente rumores, sino la guerra también, cuando ya los países se han estado atacando con un armamento ya pesado. Pero la Biblia claramente está diciendo eso, que cuando estén diciendo paz y seguridad es que va a venir una destrucción repentina. Ahora, debemos de saber quiénes van a estar diciendo paz y seguridad, quiénes son los que tienen que estar diciendo, porque Israel es una señal, no la única señal de que Cristo viene pronto. El problema de mucha iglesia tradicional es que miran solo a Israel, pero hay muchas señales que debemos de ver. La Biblia habla de que iban a haber señales en los cielos, que iban a haber señales en la tierra, que iban a haber señales en el mar, etc. Entonces hay que estar viendo diferentes escenarios, porque todos nos están avisando que Cristo viene pronto. Y parte de lo que va a suceder, una de las señales que vamos a ver al mismo tiempo es que van a estar diciendo paz y seguridad. Pero esa es lo que les decía anteriormente cuando iniciábamos. Es aquí donde debemos de interpretar por el Espíritu qué significa. O estén diciendo al fin hay paz y al fin hay seguridad, como podemos decir ahorita aquí en el país, o en algún momento, ¿verdad?, queremos paz y queremos seguridad. Queremos paz y queremos seguridad, como es que es algo que están demandando. Entonces tenemos que ver las dos ópticas. Pero creo que todo lo que ha sucedido en estos últimos días es para despertar a la iglesia, para que busquemos a Dios de una manera seria. Pero veo a mucha gente que todavía no ha reaccionado. Y digo, si todo esto no lo hizo reaccionar, no van a reaccionar ya. Quizás hasta que Cristo venga, pues se van a dar cuenta que todo esto que hemos predicado, esto en lo que hemos creído, era verdad. Y es que no es lo mismo, fíjense bien esto, no es lo mismo conocer que creer. Mucha gente puede conocer que Cristo viene, mucha gente puede conocer que ya estamos en los últimos tiempos, pero no es lo mismo conocer que creer. Hay gente que no lo cree,
Aunque lo conozca, no lo cree, porque si lo creyera, cambiara de actitud. Si creyera, tomara otra postura en cuanto a lo que conoce, pero solamente el hecho de conocer no es suficiente. Sí, hay gente que puede decir, yo sé que si como esto me va a hacer daño, pero se lo comió y no le importó, y entonces vienen las consecuencias. Y así está mucha iglesia que tiene conocimiento, conoce mucho, pero no cree. Entonces que Dios nos ayude para poder creer, no solamente conocer. Amén. Y pues como vimos, pues también tratar de estudiar la palabra, ¿no? Y tratar de agarrar ese aceite, pues que al final va a ser necesario para mantener encendido nuestra luz, nuestro espíritu, ¿no? Amén. Muchas gracias, pastor, por el tiempo. Pues esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para ustedes y que pues de cierta manera les haya dado como el conocimiento, ¿no? Es necesario para poder, por si no lo sabían, para poder empezar a enmendar, empezar a alimentarse, empezar a hacer las cosas bien, para pues estar preparados para cuando Cristo venga, ¿no? Amén. Sí, sabemos que es un tema muy amplio, que hay muchas cosas que no hemos tocado, pero realmente pues esperamos que haya sido un tema de mucha bendición para cada uno de ustedes. Gracias, pastor, también por responder cada una de nuestras preguntas, nuestras dudas, que sabemos que a veces son cosas muy pequeñas que no entendemos, pero que realmente al final siempre es bueno aprenderlas con la palabra, ¿verdad? Gracias a cada uno de los hermanos que también estuvieron conectados el día de hoy. Bendiciones allá donde quiera que estén. Nosotros estamos un poquito lejos, pero sabemos que hasta allá también estamos en un mismo sentir. Así que gracias, pastor. Tiene unas palabras también para despedir. Sí, muchas gracias siempre por la invitación y animándoles para que no dejemos de buscar de Dios. Creo que las situaciones que estamos viviendo cada uno en lo personal, el propósito es para que nosotros podamos despertar y podamos buscar del Señor cada día. Así que Dios me los bendiga. Un saludo para todos los hermanos y amigos seguidores de este podcast. Bendiciones. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo episodio. Brian y el pastor Will. Bendiciones. Bendiciones.